Hola, en esta ocasión te contaré el sastrecillo valiente. Espero te guste y no olvides suscribirte. En lo alto de una colina que miraba hacia un valle de campos dorados por el trigo y surcado por caminos serpenteantes de tierra clara, se alzaba una pequeña y pintoresca aldea. Las casas, con techos de tejas rojizas y chimeneas que siempre dejaban escapar columnas delgadas de humo blanco, parecían haber salido de una pintura. Las calles eran empedradas, estrechas, y olían a pan recién horneado y a flores silvestres. Cada mañana, el pueblo se despertaba con el canto suave de los gallos, el bullicio de los comerciantes abriendo sus puestos y los niños riendo mientras corrían hacia el río cercano. En una de esas casitas, más pequeña que las demás pero acogedora y decorada con macetas rebosantes de geranios, vivía un joven sastrecillo. Tenía el cabello castaño, siempre un poco despeinado, y unos ojos brillantes que delataban su curiosidad por el mundo. Su nombre se había perdido con los años entre las agujas, los hilos y las telas que cosía, así que todos simplemente lo llamaban el sastrecillo. Era un muchacho sencillo, con una enorme pasión por su oficio. Pasaba las horas frente a su ventana, bajo la luz que se colaba entre las cortinas de lino, cosiendo botones, reparando chaquetas o diseñando trajes con retazos de colores. Sus dedos eran ágiles, veloces y tan precisos que los ancianos del pueblo decían que era capaz de enhebrar una aguja con los ojos cerrados. Pero lo que más destacaba era su imaginación desbordante. Cada prenda que confeccionaba parecía tener una historia, un carácter propio, como si al coser, también tejiera sueños invisibles. Una mañana de verano, cuando el cielo era tan claro que parecía pintado con el azul más puro, el sastrecillo se encontraba trabajando en un cinturón bordado para un comerciante adinerado. Sobre su mesa descansaban piezas de tela cuidadosamente ordenadas, y en un platito de cerámica había untado una generosa capa de mermelada de ciruela sobre una rebanada gruesa de pan casero. El aroma dulce se esparcía por la habitación y atraía sin que él lo supiera, a 7 moscas que revoloteaban con insistencia. Concentrado en su costura, el sastrecillo apenas se percató de los insectos. Pero en cuanto uno de ellos se posó sobre su pan, frunció el ceño, soltó la aguja y, con un gesto ágil, tomó un trapo de cocina que colgaba del respaldo de su silla. Con una rapidez sorprendente y un leve movimiento, dio un manotazo certero. Al retirarlo, quedó sorprendido. Las 7 moscas yacían sin moverse. Había logrado atraparlas a todas de un solo golpe. Contempló su obra con los ojos muy abiertos, luego su rostro se iluminó con orgullo. Se irguió, se sacudió el delantal y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una oleada de confianza que lo recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla. Se apresuró a bordar una faja con letras grandes y vistosas que decía, 7 de un golpe. Ató la faja con firmeza alrededor de su cintura y se quedó un instante frente al espejo, con el pecho inflado y la sonrisa dibujada. Pero el sastrecillo, aunque valiente, era también un poco distraído. No pensó en explicar que las 7 eran solo moscas. Y así, con el entusiasmo desbordado y la necesidad de vivir una gran aventura, decidió que el mundo era demasiado grande como para quedarse cosiendo en la misma silla toda la vida. Guardó un trozo de queso duro, una manzana y su tijera de sastre en su pequeño bolso de lona, echó un último vistazo a su taller lleno de hilos, y partió sin decir adiós. El sol ya estaba alto cuando dejó atrás la aldea. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con flores silvestres de colores vivos y mariposas danzando al compás del viento. Los árboles proyectaban sombras frescas, y a lo lejos se escuchaba el murmullo suave de un arroyo escondido entre sauces. Caminó con paso ligero, tarareando melodías que inventaba al ritmo de sus pasos. Cada tanto, algún campesino lo miraba con asombro al leer la faja en su pecho. Algunos abrían los ojos como platos, otros susurraban entre ellos, convencidos de que aquel joven debía ser un guerrero formidable. Más adelante, en lo profundo de un bosque donde las hojas crujían bajo los pies y la luz del sol formaba dibujos dorados al filtrarse entre las ramas, el sastrecillo encontró a un gigante dormido. Era enorme, de brazos como troncos y barba que le llegaba hasta el pecho. Su respiración era tan profunda que hacía temblar las hojas cercanas. El sastrecillo lo miró con asombro, pero sin miedo. La faja seguía bien ajustada y su ánimo no flaqueaba. El gigante despertó de pronto, estirando los brazos con un bostezo que sacudió a las aves de las copas de los árboles. Parpadeó al ver al pequeño humano frente a él y leyó con detenimiento la faja. ¿7 de un golpe? Murmuró con voz grave y pastosa.
¿Acaso venciste a 7 hombres? El sastrecillo no respondió. Se limitó a alzar la barbilla con una expresión serena y confiada. El gigante frunció el ceño, evaluándolo con atención. Y sin más, arrancó una piedra enorme del suelo, la apretó con una sola mano y la convirtió en polvo ante sus ojos. El sastrecillo lo observó con interés y luego, con calma, sacó su trozo de queso, lo apretó discretamente con la mano hasta que comenzó a derramar jugo, como si lo exprimiera con fuerza. El gigante abrió la boca asombrado, pensando que era una piedra mágica que soltaba líquido. Después de varios desafíos similares, donde el sastrecillo siempre encontraba la manera de impresionar con ingenio más que con fuerza, el gigante, confundido y admirado, lo invitó a quedarse con él. Pero el joven, decidido a ver más del mundo, se despidió con cortesía y siguió su camino, internándose cada vez más en paisajes desconocidos, colinas verdes, ríos que serpenteaban como cintas de cristal, y caminos bordeados por helechos y flores salvajes. A lo lejos, los muros de un gran castillo comenzaban a asomar tras una loma. Sus torres se alzaban altísimas, con banderas ondeando al viento y gárgolas de piedra que custodiaban las esquinas. En sus puertas se agolpaban soldados con armaduras relucientes, y del otro lado de los muros, el murmullo de la corte y las campanas de la torre principal llenaban el aire con ecos de historias antiguas y promesas nuevas. Pero lo que aguardaba tras esas murallas sería más grande de lo que el sastrecillo jamás habría podido imaginar. El sol bañaba las torres del castillo con una luz cálida cuando el sastrecillo llegó a sus puertas. Las murallas se alzaban firmes, cubiertas de enredaderas que subían como dedos verdes hasta lo más alto. Frente al portón de madera reforzada con hierro, 2 guardias permanecían en posición, con lanzas largas y miradas vigilantes. Uno de ellos alzó una ceja al ver llegar al joven de delantal raído, pero su atención se desvió de inmediato hacia la faja que el sastrecillo lucía con orgullo. La inscripción 7 de un golpe, brillaba bordada con hilo dorado, destacando con fuerza sobre su ropa sencilla. El guardia parpadeó, y sin más, corrió hacia el interior del castillo, dejando a su compañero mirando al joven con una mezcla de incredulidad y respeto. En cuestión de minutos, regresó acompañado de un hombre de capa larga y voz ceremoniosa, el mayordomo real. El castillo estaba alborotado. No por la visita del sastrecillo, al menos no aún, sino por un problema que mantenía a toda la corte en vilo. El reino estaba amenazado por 2 gigantes que destruían cosechas, pisoteaban granjas y espantaban al ganado. Nadie había podido hacerles frente. Los soldados más fuertes y valientes habían regresado heridos o sin ánimo, y algunos ni siquiera habían regresado. El rey, desesperado, ofrecía una recompensa a quien pudiera librar al reino de aquellos monstruos colosales. Cuando el mayordomo real vio la faja del sastrecillo, su expresión cambió de sorpresa a entusiasmo. Lo condujo al interior del castillo, por largos pasillos decorados con tapices de escenas heroicas y ventanas altas por donde la luz dibujaba patrones en el suelo. El olor a cera de abejas y madera antigua impregnaba el aire. A cada paso, los sirvientes y nobles lo miraban y cuchicheaban, todos intrigados por el joven que afirmaba haber vencido a 7 de un golpe. Finalmente, lo llevaron a la gran sala del trono. Las paredes estaban cubiertas de tapices que narraban las batallas del reino, y un candelabro de hierro forjado colgaba del techo, titilando con velas encendidas. En lo alto, sentado en un trono de madera tallada y cojines rojos, el rey observaba con aire cansado pero curioso. El mayordomo le susurró unas palabras al oído, y el monarca alzó las cejas, recobrando el interés. Sus ojos se posaron en la faja del joven, y sin perder tiempo, le ofreció un trato. Si era capaz de deshacerse de los 2 gigantes que asolaban el reino, recibiría una generosa recompensa. No solo riquezas, sino también la posibilidad de vivir en palacio, y si cumplía otros encargos más adelante, incluso casarse con la hija del rey, la princesa. El sastrecillo, sin vacilar, aceptó con una ligera reverencia. Su mirada brillaba con determinación, no por las riquezas, ni por la princesa, sino por la emoción de una nueva hazaña. Lo equiparon con una pequeña bolsa de cuero, pan recién horneado, un odre con agua de manantial y una cuerda resistente. En lugar de espadas o armaduras, prefirió llevar consigo una simple piedra, su vieja tijera y su ingenio, que consideraba su mejor herramienta. La mañana siguiente partió con paso firme. Los bosques se alzaban densos al norte del reino, donde se decía que los gigantes dormían en una cueva profunda entre montañas. A medida que se internaba entre los árboles, el ambiente se volvía más húmedo,
y el canto de los pájaros era reemplazado por un silencio expectante. Las ramas crujían bajo sus pies y el viento parecía susurrar advertencias que se perdían entre los helechos. Tras varias horas de caminata, el bosque se abrió a un claro donde las rocas estaban partidas, los árboles arrancados de raíz y el suelo cubierto de huellas enormes. Allí estaban los gigantes, dormidos a la sombra de una montaña. Uno roncaba tan fuerte que las piedras temblaban, el otro tenía un tronco por bastón y descansaba con los pies sumergidos en un arroyo. Eran criaturas enormes, con piel áspera como corteza de roble y cejas tan espesas que ocultaban parte de su rostro. El sastrecillo se acercó con sigilo, trepando con cuidado por una rama caída hasta llegar a lo alto de una roca sobre sus cabezas. Tomó la piedra que llevaba y la arrojó con precisión sobre el pecho de uno de ellos. El gigante se despertó bruscamente confundido y molesto. Al ver al otro todavía dormido, supuso que había sido su compañero quien lo había golpeado. De un empujón lo despertó, y comenzaron a discutir con gruñidos que estremecían el valle. En pocos segundos, las palabras se convirtieron en empujones, y los empujones en golpes. Las piedras volaban y los árboles crujían. El sastrecillo, oculto entre las ramas, observaba con atención. Los gigantes, furiosos, se enfrentaban con tal violencia que terminaron por golpearse hasta quedar aturdidos y luego inconscientes. El sastrecillo bajó, caminó entre los restos del enfrentamiento y, con la cuerda que llevaba, ató sus muñecas con paciencia, enlazándolos uno al otro. Cuando despertaron, ya estaban amarrados con fuerza. El sastrecillo no necesitó decir nada. Con mirada tranquila y firme, los miró a ambos y señaló el camino hacia el reino. Los gigantes, asombrados por el valor y la inteligencia del joven, aceptaron retirarse sin oponer resistencia. Cuando regresó al castillo, los soldados no podían creerlo. Desde lejos, vieron cómo caminaba delante de los dos colosos, que andaban cabizbajos como niños regañados. En el castillo hubo celebración. Los cocineros prepararon pasteles y carnes, la música resonó en los salones, y los nobles levantaron copas de vino dulce en honor al sastrecillo valiente. El rey, asombrado por la hazaña, comenzó a preguntarse si aquel joven no sería más que un simple sastre. Le encomendó entonces otra misión, aún más difícil, capturar a un unicornio que vivía en el bosque encantado. Pero eso, como todo en esta historia, aún estaba por comenzar. La luna había subido alto en el cielo cuando el sastrecillo se recostó en una de las habitaciones del castillo. No era un dormitorio real, pero era cómodo, con sábanas blancas perfumadas con lavanda, una ventana con vistas al jardín y una lámpara de aceite que arrojaba una luz cálida sobre las paredes de piedra. Afuera los grillos cantaban, y el aire nocturno traía el murmullo del río que rodeaba la fortaleza. Mientras los sirvientes dormían y los nobles descansaban de la fiesta, el sastrecillo contemplaba el techo abovedado con una sonrisa serena. No se sentía un héroe, ni pretendía serlo. Para él, cada desafío era como un patrón de costura, debía observarlo con detalle, comprenderlo y buscar la mejor forma de resolverlo. Lo importante no era la fuerza, sino la astucia. A la mañana siguiente, el rey lo convocó de nuevo. Esta vez, su rostro no mostraba entusiasmo, sino un leve rastro de duda. Aunque el sastrecillo había traído los gigantes sin haber usado espadas ni batallas, en su corazón aún pesaba la sospecha de que tal hazaña era un golpe de suerte. Así que decidió ponerlo a prueba una vez más. En las montañas cercanas al norte vivía un unicornio escurridizo. Nadie lo había visto con claridad, pero los aldeanos hablaban de un ser mágico, con cuerno de cristal y crines que brillaban como rayos de luna. Corría veloz entre árboles y niebla, y había burlado todas las trampas de los cazadores del reino. El rey pidió que el sastrecillo capturara a la criatura. No herirla ni asustarla, solo traerla viva al castillo. El joven aceptó sin dudarlo. Tomó un saco de lino, un poco de avena, un espejo pulido y una cuerda ligera como el hilo de seda. Caminó durante horas hasta llegar a los límites del bosque encantado, donde los árboles parecían hablar entre ellos y las hojas susurraban antiguos secretos. La luz del sol apenas tocaba el suelo. Todo era húmedo, cubierto de musgo y sombra. Había hongos de colores brillantes, riachuelos que cantaban, y ramas que se curvaban suavemente como si saludaran. El sastrecillo avanzó sin apuro, dejando caer pequeños montones de avena en el sendero. Cada cierto tramo, colgaba un fragmento del espejo sobre una rama,
dejando que la luz se reflejara y creara destellos plateados entre los árboles. Después de varias horas de espera, cuando el sol comenzaba a descender y una neblina suave empezaba a cubrir el bosque, un suave crujido entre las hojas lo alertó. No se movió, solo entrecerró los ojos y agudizó el oído. Un par de pasos lentos y silenciosos, casi imperceptibles, se acercaban. Y entonces lo vio. El unicornio era más hermoso de lo que había imaginado. Su pelaje era blanco como la leche recién ordeñada, y su crin flotaba en el aire como si nadara en el viento. El cuerno se alzaba recto sobre su frente, transparente y con reflejos azulados. Caminaba con elegancia, sin pisar con fuerza, oliendo cada poco la avena que el sastrecillo había esparcido. Sus ojos eran grandes, tranquilos, como los de un ser que ha vivido siglos. El animal se detuvo frente al espejo, curioso. Observó su reflejo y ladeó la cabeza con dulzura. En ese momento, el sastrecillo lanzó la cuerda con una rapidez precisa, envolviendo al unicornio en un lazo suave que no le hizo daño, pero sí lo contuvo. El unicornio, al principio inquieto, pronto comprendió que no estaba en peligro. El sastrecillo se acercó sin miedo con una mano extendida. Le ofreció el último puñado de avena, y el animal lo aceptó con confianza. Así, regresaron juntos al castillo. Cuando los guardias lo vieron llegar caminando al lado del unicornio, el rumor se esparció como viento entre hojas secas. La corte entera salió a verlo. La princesa, que hasta entonces se había mantenido en las habitaciones altas del castillo, bajó a los jardines para observar con sus propios ojos al joven de la faja dorada y al ser mágico que lo seguía sin resistencia. El rey, cada vez más sorprendido, sintió que comenzaba a desvanecerse su incredulidad. Pero aún no estaba convencido del todo. Si había logrado burlar a los gigantes con astucia, y al unicornio con ingenio, quizás todo era casualidad. Así que decidió imponerle una última prueba: capturar al jabalí salvaje que aterrorizaba los caminos del sur. Este jabalí no era común. Su tamaño era mayor al de un caballo pequeño, y sus colmillos eran tan largos y curvados que brillaban con la luz. Se decía que era indomable, furioso, y que nadie se atrevía a cruzarse con él. Algunos cazadores lo habían intentado y no habían regresado. El rey pensaba que esta sería la prueba definitiva, y que esta vez, el sastrecillo fallaría. Pero el joven, como en las veces anteriores, no se intimidó. Tomó una cuerda aún más larga, una jaula improvisada de madera y hierro, pan duro como cebo y su fiel tijera de sastre. Esta vez no caminó solo. El rumor de sus hazañas había llegado a los aldeanos, y varios hombres del pueblo lo siguieron, queriendo ver cómo el joven que cosía pantalones atrapaba a la bestia más temida del reino. Llegaron a los senderos del sur, donde los árboles eran más secos, las ramas más afiladas, y el suelo más polvoriento. Allí, entre piedras y zarzas, el sastrecillo colocó la jaula con cuidado, la cebó con pan y restos de manzana, y se ocultó entre los matorrales. Los hombres observaban en silencio, algunos incrédulos, otros ansiosos. La espera fue larga. El viento silbaba entre los troncos, levantando polvo y hojas secas. Entonces, desde lo profundo del bosque, se escuchó un gruñido ronco y poderoso. El jabalí apareció trotando entre las sombras, su cuerpo cubierto de barro, sus ojos encendidos como brasas. Avanzó olfateando el aire, atraído por el olor del pan. Al llegar a la jaula, no dudó en meterse. Con un movimiento rápido, el sastrecillo accionó la trampa. Las puertas cayeron y el jabalí quedó encerrado. La bestia bramó, golpeó los barrotes, pero estos aguantaron. El sastrecillo se acercó con calma, observando cómo el animal se tranquilizaba poco a poco. Los hombres que lo acompañaban no podían creerlo. Habían esperado un combate feroz, gritos, heridas. Pero lo que vieron fue inteligencia pura. Regresaron al castillo, esta vez entre vítores. Los músicos tocaban fanfarrias, las campanas sonaban, y las cocineras preparaban los banquetes más deliciosos. El rey, que ya no tenía dudas, ofreció al sastrecillo la mano de su hija en matrimonio y un lugar en la corte como príncipe del reino. La princesa, al ver al joven, sintió algo más que admiración. Había escuchado cómo usaba el ingenio en lugar de la fuerza, cómo trataba a los animales con respeto, y cómo caminaba sin arrogancia, aunque todos lo celebraran. Y en ese momento, en el gran salón de mármol blanco y columnas doradas, aceptó casarse con él. El sastrecillo,
que había salido un día con un trozo de pan y una tijera en el bolsillo, ahora era príncipe del reino. Pero nunca dejó de coser. En su nueva habitación, entre tapices y cortinas, montó un pequeño taller donde seguía bordando, cosiendo y creando. Y sobre su trono, cuando se sentaba con la princesa a su lado, aún lucía aquella vieja faja que decía, 7 de un golpe. Y así, el sastrecillo vivió feliz, no solo por haber vencido gigantes, capturado unicornios o domado jabalíes, sino por haber demostrado que con valentía, paciencia y una mente despierta, se pueden lograr cosas extraordinarias sin necesidad de levantar una espada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pero dime, ¿qué parte es la que más te ha gustado?